Nacional de Constructores Electromecánicos y su Sistema Nacional de Capacitación, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia técnica en línea, con el tema Transformadores secos para baja tensión de alta eficiencia energética, presentado por ABB, Aliado Estratégico UNCE, la cual será impartida por el ingeniero Juan Pérez Morales, a quien agradecemos por acompañarnos. Antes de dar inicio, solicitamos amablemente a nuestros participantes que mantengan sus cámaras y micrófonos desactivados para hacer eficiente el desarrollo y la transmisión de la sesión. Asimismo, les recordamos que está prohibido reproducir total o parcialmente los contenidos y materiales presentados, sin consentimiento por escrito de la UNCE y del expositor, a quien cedemos este espacio para dar inicio. Bienvenidos todos. Muy buenas tardes a todos. Soy el ingeniero Juan Pérez Morales. Antes que nada, saludándolos y agradeciéndoles de antemano la presencia aquí en esta reunión de UNCE y esperando que todos se encuentren bien en sus casas, todavía con esta tercera ola de COVID, pero esperemos que todos se encuentren bien. Por ahí había un micrófono conectado, entonces vamos a empezar. Yo represento a ABB, ¿sí? Bueno, ahí inicialmente los que llegaron a tiempo pudieron ver un poco de mi reseña. Soy ingeniero eléctrico desde hace ya más de 35 años, ¿sí? Y pues bueno, he participado en varias empresas del sector eléctrico y actualmente me encuentro en ABB. Vamos a ver el tema ahora de transformadores eléctricos tipo seco, ¿sí? Estos transformadores, aquí aparecen dos marcas, dos brandings. ¿Por qué? Porque en la unión de General Electric con ABB, prácticamente estos transformadores vienen de ese mundo, del mundo de General Electric, y se unen a ABB y en la actualidad ya todo está saliendo con el branding ABB, pero con la ingeniería y el respaldo que durante muchos años existió en General Electric. La gama de productos que nosotros tenemos en ABB pues es muy variado. De hecho, ahorita nos consideramos que somos el que tiene el mayor portafolio a nivel mundial de equipos de distribución eléctrica, y vamos desde transformadores en aceite hasta pues zapatas, terminales, cables, cajas de receptáculos, y entre ellos está el transformador, ¿sí? Ahí ustedes podrán ver en el pequeño organigrama que está, aparece el transformador dentro de lo que es baja tensión. Vamos a empezar primero. Aquí no quiero dar una clase de transformadores, simple y sencillamente voy a mencionar las características básicas del transformador, ¿sí? Y su utilización dentro del ámbito de lo que nosotros como ABB podemos ofrecerles, ¿sí? Entonces, pues como todos saben, el transformador es un dispositivo electromecánico que va a cambiar la tensión, ¿sí? Dependiendo de la tensión de entrada, va a ser la tensión de salida. Esto implica que nuestros transformadores en ABB pueden ser de reducción o pueden ser de aumento, ¿sí? O sea, pueden darle ustedes 480 volts y les puede dar 220, 127, o puede haber versiones en donde le estemos ofreciendo 127 volts y les va a dar 480 o la relación dependiendo de la relación de transformación, ¿sí? Entonces, dependiendo de ese uso y diseño, ¿sí? Ustedes pueden hacer esas situaciones, ¿sí? Para mí, personalmente, como ingeniero, el transformador es una máquina perfecta, ¿sí? Esto es que lo que ustedes le den de entrada, él les va a dar de salida dependiendo de su relación de transformación. Dentro de todos los transformadores que hay, está el transformador tipo seco, ¿sí? El cual es un transformador muy sencillo, ¿sí? Es un núcleo en donde están inmersos en
en un líquido, no es un líquido aislante, sino es un papel impregnado, ¿sí? Y estos transformadores son básicamente para distribución. No son transformadores de potencia, ¿sí? Porque su capacidad llega hasta 500 kVA, ¿sí? O sea, nosotros tenemos transformadores hasta 500 kVA y de ahí hacia abajo, ¿sí? Todos son en 480. Aquí sí cabe aclarar que este tipo de transformadores no los vamos a tener en media tensión. Para eso tenemos otra oferta que en el caso de ABB se les llama transformadores Wavecast, que son transformadores también tipo seco, pero sí esos son ya de media tensión. En este caso son todos de baja tensión, ¿sí? ¿Qué condiciones de servicio pueden tener estos transformadores? Estos transformadores pueden ser usados hasta 40 grados centígrados, ¿sí? En un promedio de entre 20, por 24 horas, 30 grados centígrados y sin ningún problema, ¿sí? Y a una altitud de 1000 metros. Aquí cabe aclarar una cosa bien interesante, más en todos ustedes que se dedican a la construcción eléctrica. Por favor, todos los transformadores, aunque los clientes, el usuario o otros clientes o otros proveedores les digan que el transformador va a poder operar a una altitud mayor de 1000 metros, pues empiecen a dudar porque probablemente los están engañando. Todos los equipos eléctricos son probados a una altitud de 1000 metros, ¿sí? Bajo pruebas estándares de control de calidad. Esos y pruebas inclusive en laboratorios como la PEM o laboratorios como QEMA o cualquier otro laboratorio internacional. Todos son probados a 1000 metros. Si ustedes lo elevan a más de 1000 metros, se debe de hacer un declasamiento en el transformador para poder dar la forma más óptima del transformador. Si ustedes no lo declasan, lo que van a provocar es cansancio en el transformador y en muchas ocasiones, no le digo que en el nuestro, pero sí en algunos otros transformadores hay sobrecalentamientos, ¿sí? El nuestro es un transformador de alta eficiencia que va a soportar ciertas inclemencias de esa altitud, pero sí es bien importante, muy, muy importante, que ustedes como constructores eléctricos siempre le exijan al proveedor de transformadores que les dé un transformador a la altitud que ustedes lo van a usar. ¿Sí? Tensiones eléctricas. Bueno, las tensiones eléctricas están normalizadas, son tensiones normalizadas, son en México. Tenemos ahí las que están ahí apareciendo, 120, 240, 220, 127, 480, 277 o 480, ¿sí? El 400 está como uso restringido y el 440 es un valor congelado por las reglas ya de México. Normalmente lo manejamos entre 480, ¿sí? El transformador, ¿sí? Hay variaciones, ¿sí? A este sistema de operación que va a variar en el orden del 10%, ¿sí? Pero tomen en cuenta que sí es bien importante que tengan ustedes la tensión de operación que ustedes van a utilizar. Nosotros tenemos preferentemente transformadores, como les decía, hay muchos, ¿sí? El de nosotros llega hasta 500 kVA en trifásicos, ¿sí? Pero bueno, hay muchas capacidades mayores. Conexiones. Aquí también hay infinidad de tipos de conexiones. Hay muchas las conexiones que hay, pero es importante, ingenieros, también aquí que cuando ustedes estén solicitando un transformador, sí sepan cuál es la conexión que ustedes van a tener, ya sea una conexión delta-delta, o una conexión estrella-estrella, o una estrella-delta, o una delta-estrella. ¿Por qué? Porque esto va a ser en base, ¿sí?, a lo que el proyectista desarrolló, ¿sí? A mí en lo particular, hace 3 años,
Cuando ingresamos aquí a ABB como General Electric, tuvimos una situación de que uno de los constructores había solicitado un transformador estrella delta normal, ¿sí? Pero el proyectista lo que había pedido era una estrella, ¿sí? Entonces, ahí tuvimos muchísimos problemas, se tuvo que, en la planta de Silao, se tuvo que hacer la configuración nueva, hubo muchos problemas, pero fue porque hubo un desfase entre lo que había pedido el proyectista y lo que había solicitado el constructor, ¿sí? Entonces, tomen en cuenta mucho, por favor, lo que el proyectista les está pidiendo, ¿sí? Para que con ello puedan tener una capacidad muy buena de los equipos, ¿sí? Y no tengan problemas en cuando ustedes estén ya construyendo. ¿Por qué? Porque en este caso, el estrella era porque el proyectista había considerado un autoaterrizado y forzosamente lo necesitaba así por ciertas situaciones de la instalación. Entonces, pongo mucho énfasis en esto porque sí nos ha sucedido de que entre el proyectista y el constructor muchas veces hay un desfase. Muchas veces dice, no, es un tablero de alumbrado, es un transformador de alumbrado, no hay problema, tú pídete una estrella delta. Y no, hay que leer bien lo que el proyectista pidió. Capacidades y niveles de ruido, ¿sí? Los niveles de ruido, aquí está una tabla que está tomada de las normas, ¿sí? Son los niveles de ruido que hay. Esto lo vamos ahorita a constatar contra lo que nosotros tenemos en ABB, ¿sí? Pero estos son los niveles de ruido permitidos ahorita en transformadores. Entonces, ustedes podrán ver, ahí van ciertos niveles, ¿sí? Dependiendo del tipo de transformador. Tipos de enfriamiento también, existen muchos tipos de enfriamiento, va desde la ventilación natural hasta los autoenfriados sin ventilación natural, ¿sí? O con aire forzado o aire natural y forzado. Dependiendo del tipo de enfriamiento, pues va a ser la característica que va a tener el transformador. O sea, independientemente de que ustedes tengan una máquina perfecta, sí es conveniente que ustedes lean lo que el proyectista está colocando dentro de sus especificaciones para que así se pida el transformador. ¿Sí? Aquí está lo que les comentaba de operación arriba de 1000 metros. Esta tablita que tienen ustedes allá arriba es la tabla también de la norma de transformadores. Y con esa, ustedes ven ahí que habla de los tipo AA a 80 grados centígrados, a 1000 metros, a 2000 y a 3000, ¿sí? Y a 4000. Entonces, ustedes podrán ver que los factores que hay, ¿sí? En el caso nuestro de transformadores de ABB, ¿sí? El autoenfriado tiene un factor de reducción de 0.3%. ¿Sí? Y el enfriado por aire forzado, 0.5%. Entonces, esos son los valores a los cuales ustedes van a multiplicarlo por la capacidad para que les dé la capacidad exacta de lo que va a tener el transformador. Nosotros sí avisamos eso al cliente. Hay mucha gente que de plano se trata de pasar de listo y les dicen que el transformador puede ser usado más allá de 1000 metros. Señores, eso es una falacia. Aquí tienen el extracto de la norma. Conforme van creciendo, va a haber variación en la temperatura promedio del transformador, por ende, la capacidad del transformador va a sufrir. Aquí está la tabla de altitud en metros. Si está a 1000 es 1. Si está a 1200.98, si está a 1500.95 y así sucesivamente, ¿sí? Ahí ustedes pueden hacer la multiplicación, ¿sí? Y de esa manera podrán ver también en base a rigidez dieléctrica, ¿sí?
que el transformador vaya a operar bien, ¿sí? Nuestro transformador básicamente es o cobre o aluminio, ¿sí? Muchas veces nos han preguntado si hay la mezcla de que la bobina de entrada sea de cobre y la de salida de aluminio. No. En el caso de ABB, o nos lo pide todo en cobre o nos lo pides todo en aluminio, ¿sí? Esa es la situación en el caso de los transformadores de ABB. Pero tenemos las dos opciones, ¿sí? Los tabs del transformador, ¿sí? Normalmente en el primario hay 2 arriba de la nominal y 2 abajo de la nominal, ¿sí? Y en el secundario es únicamente una salida, ¿sí? Pero si ustedes quieren más tabs, se pueden fabricar, pero son bajo pedidos especiales. Eso hay que recurrir con el equipo de especificación de ABB para que los traslademos hacia una solicitud a la planta en Silao. Estos transformadores se hacen aquí en México, en Silao, para toda América. Y podemos en un momento dado hacer el número de taps o los pasos que ustedes necesiten. Pero eso ya es bajo una petición especial, ¿sí? Vamos a entrar a la parte de TP1. Aquí yo me voy a detener un poquito porque sí quiero ser muy enfático en la situación de los transformadores. Cuando a nosotros nos invitan a una licitación, nos ponen en una licitación, nos preguntan que cuánto vale el transformador. Normalmente o en un proyecto, alguna constructora o alguna empresa, inclusive distribuidora, lo primero que pregunta es cuánto vale el transformador, ¿sí? Yo normalmente les pregunto, ¿qué características quieres de tu transformador? ¿Sí? Porque dependiendo de tus características, va a ser lo que va a costar el transformador, ¿sí? Eso es porque nuestros transformadores de ABB, todos, absolutamente todos, mínimamente son NEMA TP1, ¿sí? ¿Qué es NEMA TP1? ¿Sí? NEMA TP1 es un estándar de eficiencia, ¿sí? Que se hizo en Estados Unidos, ¿sí? Este estándar, ¿sí? No es una norma, es un estándar como tal, ¿sí? Que se hizo en Estados Unidos y nosotros en México lo adoptamos, ¿sí? Lo adoptamos y entonces hicimos que muchos transformadores para que fueran de alta eficiencia deberían de ser TP1, ¿sí? ¿Por qué? Porque se rigen bajo esta guía, ¿sí? Pero posteriormente, en el 2016, el Departamento de Energía de Estados Unidos no se quedó con esa situación del TP1, ¿sí? Sino que migró a otro tipo de transformador, a un transformador de ultra alta eficiencia, ¿sí? Estos transformadores, por sus siglas en inglés, se les denominaron DOE, ¿sí? O sea, la eficiencia DOE 2016 es para transformadores de ultra alta eficiencia. Entonces, si nosotros, como proveedores de transformadores, lo único que el cliente nos pide es precio, pues simple y sencillamente le decimos, mira, si vamos a vivir o vamos a competir con un transformador TP1 original de una de las 4 empresas más importantes de equipo eléctrico, adelante. Si vamos a competir con transformadores que no sean TP1, pues entonces pues no voy a competir por precio. ¿Por qué? Porque mi transformador tiene características muy diferentes a esos transformadores, ¿sí? Porque el de nosotros, en el caso de ABB, es mínimamente TP1. Si ustedes quieren DOE porque así lo exija el proyectista o porque así lo exija el cliente, también nosotros tenemos transformadores DOE, ¿sí? Pero nunca vamos a poderles dar un transformador menor al TP1, ¿sí? O sea, eso ténganlo por seguro.
y todos nuestros transformadores están probados bajo estos estándares, ya sea bajo la guía del estándar TP1 2002 o bajo DOE 2016, ¿sí? Estos también están mostrados en la NOM 002C de 2010 de México, ¿sí? Entonces, están ustedes en libertad de escoger el transformador de distribución que ustedes quieran, pero si en el caso de ABB ustedes piden un transformador, nos tendrá que comparar con un TP1 o un DOE. En el caso de 2017, todos los transformadores deben cumplir con la norma de eficiencia NEMA TP1. Eso lo mencionó Estados Unidos, pero ahorita en el 2021 ya no se hace ni un transformador TP1 para Estados Unidos. Todos los transformadores en Estados Unidos son DOE. En México no, en México seguimos manejando TP1 y seguimos manejando DOE, ¿sí? Entonces, el TP1, ¿sí?, establece, como les decía, niveles de eficiencia en transformadores monofásicos y trifásicos, ¿sí? Son muy silenciosos, estos transformadores son extremadamente silenciosos, ¿sí? Y como les comentaba, todos son probados en nuestra planta de Silao. ¿Qué ventajas tiene y qué beneficios? Tiene una alta eficiencia, su reducción de ruido es más silencioso a 10 decibytes. O sea, si se fijaron en la primera tabla que habían los niveles de ruido, pues nosotros estamos en la parte de hasta arriba, o sea, prácticamente son 10 decibeles, ¿sí?, lo que tenemos. Esto nos va a dar una mayor satisfacción al cliente, porque inclusive los van a poder poner en lugares que antes no se colocaban transformadores. ¿Por qué? Porque se oía el zumbido, se oía el run run, etcétera. Entonces, ahora ya no, estos transformadores son completamente silenciosos, ¿sí? Tienen unas dimensiones muy similares a los no TP1, o sea, los que están en el mercado nacional. Sus medidas son muy similares, ¿sí? El diseño de sus terminales es muy innovado, ¿sí? Y el barniz en spray en el núcleo, ¿sí? Adicional a que, como este es un producto de exportación para el caso de ABB, nosotros nos damos el lujo de decir que tenemos el mejor empaque para estos transformadores. O sea, no llegan en una cajita de cartón, no llegan envueltos en playo, sino van en una... Como les decía, en cobre y aluminio, en primario 480 o 440. Por ahí me dicen que se fue el audio, ¿sí me escuchan? Sí, se escucha. Es que vi una nota que decía ahí se fue el audio. Pero bueno, primario 480 o 440, ¿sí? Secundario, como les decía, hay 220, 127, 208, 120. El secundario ustedes no lo pueden marcar, pero va a depender de las características del secundario, ¿sí? Las aplicaciones pueden ser comerciales, industriales, para motores, para iluminación, para cargas receptivas o para generadores, ¿sí? ¿Qué hay de diferencia con los transformadores DOE 2016 de ABB? ¿Sí? Los DOE 2016, ¿sí?, ya traen ciertas características que lo marca el estándar DOE, como por ejemplo que traigan las zapatas incluidas, que traiga una barra de cobre incluida, ¿sí?, que traiga un soporte de estabilización central para que el transformador no vibre, ¿sí? Hay espacios interiores muy seguros, o sea, pueden meter ustedes la mano sin ningún problema, ¿sí? Y también trae un panel fácil de quitar. Es muy extremadamente fácil de quitar. Esas son las ventajas que tuvo el transformador dentro del estándar. Ventajas, podríamos decir, físicas, ¿sí? Dentro del cambio y mejoras, el núcleo se modificó.
¿sí? El DOE nos está pidiendo unos núcleos con mayor cobre, por lo tanto, es un núcleo de muy, muy alta eficiencia, ¿sí? En los soportes, como les decía, para evitar una vibración, su kit de terminales, se aumentaron holguras en las orejas, ¿sí? Y la barra colectora, etcétera, ¿sí? ¿Qué beneficio nos dio unos menores costos de operación? Si el TP1 era silencioso, este es extremadamente silencioso, ¿sí? Y reducen daños en los equipos. Tiene muchas ventajas el utilizar un transformador DOE. Por eso también, como les vuelvo a repetir, no es lo mismo utilizar un transformador DOE o un TP1 que un transformador que no sea de estas características. ¿Sí? ¿Qué hace un transformador más eficiente energéticamente? El núcleo, señores. El núcleo es un núcleo con gran orientado, ¿sí? Todos los transformadores que no son TP1 o DOE no van a tener el gran orientado, ¿sí? Hay un método de construcción del núcleo muy automatizado, ¿sí? Esto se hace a través de robots, no es manual, ¿sí? Los mismos robots de ABB pues, fabrican este tipo de núcleos, ¿sí? Y esa combinación de hacer un nivel de construcción muy automatizado, con un gran orientado, va a reducir las pérdidas, ¿sí? Y no vamos a aumentar la masa del núcleo. Aquí están las otras características que son exclusivas de ABB, ¿sí? Como le decía, en el NEC pedían un kit de barra de cobre, que lo tomó el DOE y dijo, bueno, ahí está, y nosotros en ABB pues tenemos ese kit de barra de cobre, incluyendo las terminales. El TP1 tenía un diseño hacia adentro para el soporte, el actual lo tiene hacia afuera, de tal manera que ya ustedes llegan y no tienen problema, los constructores no tienen problema para sujetar el transformador, ¿sí? Lo hacen por fuera sin necesidad de abrir el transformador. Otra de las ventajas también para los constructores es que ya no van a perder esos famosos tornillos cuando uno está en la construcción, y que nuestros operadores agarran y se ponen a quitar toda inmensidad de tornillos y después cuando hay que cerrar los equipos ¿y dónde están los tornillos? Ya o los patearon o se los llevaron o cualquier cosa. En el caso de los transformadores de ABB, los tornillos se quedan insertos porque nuestra tapa tiene ese oblongo que ustedes ven, de tal manera que nomás lo desatornillan tantito, levantan la tapa y sale. Ahí está nuevamente el kit de terminales. Y aquí está lo que yo les comentaba. Esta es la forma en la que nosotros enviamos nuestros transformadores. Este es un empaque internacional, un empaque de exportación, pero como nuestra planta de Silao manda transformadores a toda América, inclusive aparte de Europa, pues tenemos que tener un empaque uniforme. Y todos los transformadores van a ir con ese mismo empaque. Nosotros no vamos a entregar un transformador que no vaya con este empaque. En el caso de que llegara con un empaque diferente, se les solicita a ustedes que sí nos lo indiquen para que nosotros lo veamos con la persona que se los vendió, porque muy probablemente pudo haber llegado a un distribuidor y el distribuidor quitarle el empaque y entregarles a ustedes un transformador pues nada más con el playo, que puede llegar a tener problemas, ¿sí? El transformador de golpes o algo. Cuando sale de fábrica de Silao, todos van a llevar este tipo de empaque. Ahora vamos a ver una pequeña comparación, aunque ya lo estuvimos viendo, una pequeña comparación rápida entre un TP1 y un DOE, ¿sí? El TP1, según la impedancia de los transformadores de NEMA, se requieren los diseños que están dentro de un rango de entre 1.5 y menos 5, ¿sí? Y entre 3.5 y 7, ¿sí? Nosotros estamos en estos rangos.
Todos nuestros transformadores se encuentran en estos rangos, que son rangos ya establecidos por NEMA y establecidos por DOE. Digo por TP1 en este caso, perdón. Esto, el precio sí puede aumentar porque es más cobre, es más trabajo. Por eso les decía que no es lo mismo un transformador no DOE con un transformador DOE, ¿sí? Ahora, hay un punto bien importante también. No, todos nuestros transformadores son diseños aprobados para sismos, ¿sí? O sea que ustedes los pueden tener aquí en México sin ningún problema porque van a tener aprobados y nosotros le vamos a otorgar el certificado a ustedes de que el transformador está aprobado para sismos. Aquí ustedes pueden ver una eficiencia energética, ¿sí? O sea, por ejemplo, el que está marcado ahí, el de 50 kVA, ¿sí? En TP1 es 98.3%. En 2016, o sea, en DOE 2016 es 98.3%. Razón por la que en México no hemos tendido a utilizar todo DOE, porque la eficiencia de lo que manejamos nosotros como transformadores TP1 en México, ustedes verán que son muy similares, muy similares las eficiencias entre un TP1 y un DOE, ¿sí? Desgraciadamente en Estados Unidos ya todo tiene que ser DOE y muchas empresas americanas llegan aquí a México y piden que se cumpla con DOE. Pero ustedes están viendo las eficiencias de un TP1 y un DOE y prácticamente son similares. ¿Sí? Entonces, va a depender de lo que ustedes decidan, de si es un TP1 o un DOE, ¿sí? Ustedes con esta tablita que yo le voy a hacer pasar esta presentación a UNCE, ¿sí? Ustedes van a poder tener esta presentación y ver en esta tablita cuál eficiencia es la que está, o inclusive está en nuestros catálogos en ABB, ¿sí? Dentro de nuestra página de ABB. Ahí se encuentra también en el catálogo esta tabla, pero ustedes pueden ver la eficiencia que ustedes necesiten, ¿sí? Y en base a esa eficiencia van ustedes a elegir entre si es un TP1 o es un DOE. Cabe aclarar que no siempre va a ser un DOE y tampoco siempre va a ser un TP1. Ahora, ¿qué tipos de transformadores tenemos? Tenemos el autotransformador, ¿sí? Que es un demanado primario y secundario, ¿sí? Esto se utiliza para iluminación. Un bulk box, ¿sí? Que reduce, aumenta, eso significa reducir, aumentar, ¿sí? Cuando ustedes nos pidan un reductor y que aumente, tendrían que denominarlos así como bulk box, ¿sí? Que es el reductor, el que reduce y aumenta, ¿sí? El XFMR, que es el más o menos podríamos decir, el normal de los transformadores que existen en el mercado, ¿sí? O el XFMRS, ¿sí? Que también es un poquito más especializado. Aquí ya hay NEMA 2X, ya se utiliza en textiles, en automatización, en automotriz, en fundición. Dependiendo del tipo de transformador va a ser el uso. No cualquier transformador cabe en todos los lugares. Y vamos a entrar a una cuestión bien importante que yo me detengo también un poquito más, es en los transformadores con factor K. La mayoría de la gente tiene un paradigma que dice, no, pues mire, a mí yo necesito un transformador que tenga K13. ¿Y por qué K13? Perdone. No, pues es que es el más común y es el que yo quiero y que quién sabe. No, señores. El tipo de K va a variar, va a depender más bien de la aplicación que nosotros le necesitemos dar al transformador, ¿sí? No todos los transformadores necesitan ser K, ni todos los transformadores necesitan ser K13, ¿sí? Va a depender de qué tipo de transformador nosotros necesitemos, en qué lo vayamos a usar, para que podamos definir qué tipo de transformador K o qué K es el que vamos a utilizar, ¿sí? Los factores K están dados en la UL 1561, ¿sí?
estos factores K nos indican básicamente que los valores que van a ser desde el 1 al 40, entre, como les dije, 1, 4, 9, 13, 20 y 40. La mayoría de las gentes que utilizan el K13, la verdad, hubo uno que sí me dijo, es que es el que está en medio. O sea, pues ni es chiquito ni es grandote, es el del medio. No, como les decía, ahorita vamos a ver un poquito del cómo van a ustedes poder elegir un tipo K. Para el que me estaba preguntando ahorita lo de los Ks. Entonces, eso se da en valor en base a qué cargas no lineales vamos a tener, ¿sí? Dependiendo... Espérenme tantito. Dependiendo de las cargas que ustedes tengan, van a poder elegir ustedes el tipo de K, ¿sí? Por ejemplo, el K4 es para motores, lámparas incandescentes y resistencias, pero el K30 es para instrumentación, computadoras y hospitales. Entonces, no es lo mismo utilizar un K30 cuando únicamente vamos a tener lámparas, o un K4 cuando sí ya tenemos unos instrumentos muy finos y muy específicos, o computadoras, o estamos dentro de un hospital, ¿sí? O, por ejemplo, el famoso K13, que es para UPS, salones de clase, líneas de producción y oficinas. Sí, es el más usado, sí, es el más común, pero no siempre cae en el K13. Aquí yo les puse 4 opciones para que ustedes fueran viendo qué tipo de K es el que ustedes puedan ver, ¿sí? Ya sea como, por ejemplo, el K20, que es para rayos X, ¿sí? Entonces, eso es lo interesante en el K, ¿sí? Va a ser, pero también es interesante que ustedes lo vean en base al uso, ¿sí? Debe de ser conforme al uso. ¿Qué hace el factor K? El factor K únicamente soporta el calentamiento excesivo por efecto de armónicas. Señores, aquí es bien interesante una cosa. También es otro paradigma que me he encontrado en el ámbito eléctrico, y más en la construcción eléctrica, cuando el constructor ya está colocando el transformador, ¿sí? Ahí les he llegado a preguntar, ¿y para qué vas a usar ese transformador? Por ejemplo, un K13, vamos a recurrir el más común, al K13. ¿Para qué quieres el K13? Ah, no, porque es que aquí tengo pues, muchas cargas no lineales y para que me elimine las armónicas. No, señores. El transformador de ABB no elimina armónicas. Para eso necesitan un filtro, ¿sí? Por favor, no elimina armónicas. Soporta el calentamiento de las armónicas, pero no las elimina, siempre las van a tener, ¿sí? Por favor, este es un transformador, ¿sí? Que aunque sea acá, no va a eliminar armónicas, únicamente va a soportarlas, se va a aguantar de ellas y las va a tener ahí viviendo con él, pero nunca las va a eliminar, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren utilizar un transformador tipo K para eliminar armónicas, es una muy mala aplicación. No deben de utilizar transformadores tipo K para eliminar armónicas, ¿sí? Únicamente las van a soportar, ¿sí? Bueno, entonces, como les decía, si nosotros tenemos transformadores tipo K y nuestra carga es lineal, pues con un TP1 no hay problema. Si nuestra carga no es lineal al 50%, esta es una forma de poder determinar, ¿sí? Va a ser un nivel medio, que va a ser un tipo K4. Si es un tipo de carga ya de un no lineal de un 100%, es un nivel de distorsión armónica alto. Mínimamente necesitan ustedes un K13. Y de ahí para arriba, ¿sí? Entonces, como se fijan, este es uno de los
datos por los cuales la mayoría se limpia en salud y dicen, no, dame un K13. Pues no, señores. Aunque sí, efectivamente, es el que nos va a dar el nivel alto y de ahí para arriba, pero no es el que siempre nos va a tener, nos vamos a poder usar, ¿sí? Es dependiendo de la aplicación. Aquí vemos, como les decía, el factor K no elimina los armónicos, únicamente tolera, ¿sí? Los transformadores K tampoco es calidad de que van a ser más eficientes, ¿sí? Algunos pueden ser más o menos eficientes dependiendo del tipo de K y dependiendo del valor que ustedes van a usar y dependiendo del uso para lo que lo quieren. Un transformador con factor K13 150 puede trabajar a 115, sí, mientras que el K sea diferente, ¿sí? Ahora, los niveles de ruido, señores, también, como les decía, nuestros transformadores tienen un nivel de ruido muy, muy, muy bajo, ¿sí? Estamos entre 3 y 5 decibeles, ¿sí? Que es lo que marca la norma. Nosotros andamos en esos valores, ¿sí? Y operan con una operación muy silenciosa, ¿sí? Aquí hay un dato, yo lo quise poner aquí porque normalmente lo utilizan en ese lugar. Cuando hay transformadores, por ejemplo, para escuelas, ¿sí? O para oficinas, el constructor o el arquitecto lo menos que quiere es ver una caja gris ahí toda fea y lo que dice, métanlo ahí abajo de la escalera o métanlo en esa esquinita, ¿sí? El error más grande que puede ser un arquitecto. Para eso están ustedes, ingenieros. Ustedes son los constructores eléctricos y ustedes sí le pueden decir al arquitecto, a ver, señor, pues a mí no me interesa que se vea tu cajita gris, si quieres píntale, ponle florecitas o hazle cosas, pero si lo metemos en una esquina o acorralado o abajo de una escalera, lo que vamos a provocar es un megáfono. Vamos a generar más ruido dentro del transformador, más bien al exterior del transformador, ¿sí? El transformador, si es silencioso, va a empezar a hacer ruido. Ahí nunca se debe de colocar un transformador. Diga lo que diga un arquitecto, diga lo que diga un diseñador de interiores. El transformador nunca puede quedar en una esquina o acorralado, ¿sí? Por favor, ustedes que son de la Unión Nacional de Constructores Eléctricos, peleando así con los arquitectos, peleando así con los diseñadores. No puede quedar un transformador acorralado. Van a crear un megáfono, ¿sí? Bueno, dentro de nosotros tenemos diferentes tipos de transformadores. Van desde el WARD 1 hasta el WARD 3, ¿sí? Estos son transformadores industriales que van a ir creciendo exponencialmente, van a ser transformadores para casos casos y necesidades adecuadas. Ahorita les voy a dar una tablita. Aquí hay un dato de dónde pueden ser usados los transformadores. Esta es la tablita que les decía. Ustedes tienen, dependiendo de lo que ustedes van a ocupar, ¿sí? Van a poder utilizar el transformador estándar, un WAR 1, un WAR 2, un WAR 3 o un factor K, ¿sí? Dependiendo del KU, K13, K20 y K30, que son los que nosotros fabricamos, ¿sí? ¿Sí? Entonces, estos son los que, esta tablita prácticamente ustedes la deberían de tener ahí pegada a ustedes para que ustedes pudieran decir, bueno, yo voy a instalar un equipo de rayos X, bueno, me voy a esto y puedo colocar un WAR 2, ¿sí? O un WAR 3, o si quiero soportar armónicas, entonces puedo utilizar un K20 o un K30, ¿sí?
Entonces, aquí es donde ustedes eligen. Aquí sí va a variar entre K20, K30, K20 y un WAR 2 y un WAR 3, va a variar el precio. O sea, va a haber una diferencia de precio, pero aquí sí están garantizando ustedes que van a tener un transformador como mínimo TP1, ¿sí? Va a ser un TP1 que le va a dar una alta eficiencia, ¿sí? Pero va a ser para la aplicación que ustedes necesitan, ¿sí? No es lo mismo un motor, no es lo mismo equipos de instrumentación, ¿sí? Dependiendo de lo que ustedes necesiten alimentar, va a ser el transformador que ustedes quieran. Esta es la librería que tenemos, ¿sí? Dentro de nuestras publicaciones. Ustedes lo pueden encontrar en newabb.com, ¿sí? .mx, perdón, newabb.mx, ¿sí? Ahí pueden encontrar toda esta literatura, o si ustedes no la encuentran, estos son mis datos, ¿sí? Aquí están mis datos. Ustedes pueden contactarme, yo estoy 24/24, si ustedes me hablan o me escriben, de preferencia en WhatsApp, yo en el momento en que le vea el WhatsApp les estaré contestando y les estaré dando el apoyo que ustedes necesiten. Yo ahorita dependo del departamento de especificación de ABB, y aquí somos varios ingenieros que estamos en este grupo y que podemos ayudarlos a ustedes, los constructores eléctricos, en todas las dudas que tengan sobre los transformadores en este caso y sobre todos los productos del portafolio de ABB. No sé si tengan preguntas, yo lo dejo aquí para tu moderación. Magali.